Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Mira, vamos a hablar sobre el tema de lo que es el autoritarismo o dictadura y lo que son las noticias falsas. Esto incluye otros temas como los medios de comunicación, la democracia, la sociedad, el ser humano. Voy a empezar por hablar de las noticias falsas. Las noticias falsas son algo que corre mucho hoy día en boca de las personas, en los medios de comunicación, porque en realidad el ser humano no es sincero. Hay mucho que oculta. Nadie dice todo lo que piensa, nadie dice todo lo que sabe. Oculta mucho dentro de sí. ¿Y esto por qué es así? Porque hay oscuridad, porque hay cosas inconfesables en cada uno de nosotros. Por fuera nos mostramos lo mejor posible a los demás, con tal de ser aceptado o de ganar algo, eh, algún beneficio, reputación, etc. Y así vivimos en un mundo de apariencias, y detrás se esconden muchas cosas que no deberían ser, pero que en algún momento salen a la luz, con las actitudes, ciertas reacciones, palabras, en fin. Internet ha desnudado todo esto, y por eso que por ahí, por esos medios como Internet, corren estas noticias falsas, estos rumores, y también las opiniones, también están basadas en esa forma de pensar, y escondidos también en un nombre ficticio, con una cuenta bien resguardada, se dan a conocer lo que realmente son. Y ahí circulan todo este tipo de cosas. No se hacen a vista y paciencia de todo el mundo. No, la gente no hace las cosas así de manera abierta y sincera de cara a los demás por el miedo a las consecuencias. Pero amparados en ese anonimato son capaces de todo. En algún momento quedan al descubierto, de todas maneras. Sin embargo, estas noticias falsas obedecen a esa naturaleza del ser humano. Naturaleza que por lo demás les gusta eso. Es decir, podrían en algún momento salir de su ostracismo, de esa cápsula cerrada en donde cada uno de nosotros vive. Sin embargo, prefiere la oscuridad, prefiere quedarse ahí. Le gusta, es muy posible. Prefiere eso a tener que cambiar, a tener que quedar al descubierto. Entonces se mantiene esa oscuridad, se mantiene ese anonimato porque le conviene, porque le gusta, saca beneficios de eso. Y también le parece natural, propio de su libertad, ¿verdad? Tendría que restringirse mucho, tendría que ceder mucho si fuera más sincero. Tendría que empezar a reconocer cosas y empezar a cambiar cosas si tuviera esa actitud de abrirse. Y todos tendrían que hacer lo mismo. Pero prefieren esa situación de mantenerse en su libertad que ellos llaman. Pero en realidad están prisioneros, prisioneros de esa situación que a cada ser humano le acontece. La verdadera libertad está en la verdad. Y obviamente esa verdad comienza por reconocer esta situación que cada uno de nosotros vive. Una situación de la cual ninguno puede salir por sí mismo. Por eso esta verdad llega más allá de uno. Nos muestra nuestra condición, pero al mismo tiempo la posibilidad de salir de esa condición, que cada uno de nosotros no tiene. Si tuviese esa posibilidad de salir por sí mismo, ya habría salido. O no tendría ningún problema en revelar quién es. Pero del momento que se esconde es por algo. Es porque tendría consecuencias contrarias a sus intereses el tener que salir de ahí. Y por otro lado, tendría que ceder mucho y no está en condiciones de hacerlo. Porque tampoco ve que a su alrededor alguien haga lo mismo o dé el ejemplo al respecto. Es una situación compleja de todos los seres humanos. Y por otro lado se descubre que a la mayoría les gusta esa situación de oscuridad. No se dan cuenta de que eso es una prisión. Ellos lo llaman libertad. Y cual más, cual menos quiere más y más libertad.
Por eso luchan por los derechos. ¿Derechos de qué? De querer ser lo que ellos quieren y que nadie les diga que está mal. Entonces, salir de esa burbuja en donde están y extenderse, pero no importándole poco que a su alrededor puedan estar causando efectos dañinos a los demás. Y así cual más, cual menos quiere hacer lo mismo y chocan unos con otros. Los intereses de uno chocan con los intereses del otro y esas famosas libertades están siempre en pugna. ¿Cuál es la verdadera libertad? La que nos demuestra la condición en la que estamos, que en realidad no es de libertad, sino de esclavitud. Y lo segundo, que es posible salir de ahí, comenzando por reconocer que estamos mal, y es el primer paso para salir de esa situación. Pero hay que reconocer que estamos mal y que queremos salir de ahí, y no que nos gusta estar ahí donde estamos. En fin, es también comenzar por definir la naturaleza humana, comenzar por definir qué es lo que es el ser humano, en qué situación se encuentra el ser humano. Y por eso es que, ¿qué pasa? En el tiempo actual, en otros tiempos también lo fue, pero especialmente en este tiempo, que hay mayor difusión de ideas y de contenidos, es que la gente es propensa a leer, a ver, especialmente a mirar, a escuchar, porque los medios de comunicación hoy día son digitales, audiovisuales, las imágenes son en vivo, algunas, y otras audiovisuales, noticias me refiero, contenidos. Entonces ya no es como antes de que uno ir a una biblioteca, comprar un libro, una revista, escuchar a alguien que exponía algo, ir a ese lugar y escucharlo, en fin. Ahora no, está todo a disposición de uno. Y el interés es de oír cosas que llamen la atención. Y que por otro lado, ¿por qué llaman la atención? Porque le gusta al ser humano oír ciertas cosas que le parezcan favorables, que le parezcan correspondientes a su forma de ser. Por ejemplo, si se descubre vida extraterrestre, estoy dando un ejemplo, que tampoco es algo muy extraño. Hoy día hay una corriente bien fuerte de investigación respecto a vida en otros planetas, en fin, todos los avistamientos que se ha hecho, todo el material que hay respecto a este tipo de tópico de los seres extraterrestres y vida en otros mundos, en fin, de dónde venimos, en fin, pero prefieren creer eso, que hay vida en otros planetas. Un argumento es cómo en un universo tan grande no va a haber vida en otros lados. En realidad ese no es un argumento, pero es una forma de pensar que si nosotros existimos, ¿por qué no podría existir otra civilización, otros seres semejantes a nosotros? Si nosotros no sabemos de dónde venimos, ¿por qué tendríamos que negar que hubiese otros seres en otros lados que pudieran haber venido de esta forma en que nosotros llegamos o que pudieran haber llegado de otra manera? El caso es que es una forma en que ellos logran, intentan, mejor dicho, comprender el origen de la vida, etc. Y bueno, es más conveniente eso, pensar que fue todo producto de un Big Bang, de una explosión azarosa, que llegamos aquí, y no de la obra creadora de un ser superior que no solamente crea, sino que hay un propósito detrás por el cual creó, y que tiene una voluntad, tiene una forma en que Él se da a conocer y nos enseña, así como un padre enseña a su hijo el camino que corresponde. Y eso nos gusta. Por eso ahí está esa parte a la que quiero llegar. Porque el ser humano prefiere creer cosas así, rebuscar, indagar, para de alguna manera escapar de la realidad en la que está, como esa negativa de creer que en realidad no es libre, sino que es esclavo. Él piensa que su libertad es dejarlo hacer lo que él quiere y que nadie lo moleste. ¿Por qué? Porque efectivamente si hace lo que quiere o lo que piensa,
va a tener problemas. Está en esa oscuridad, y si empieza a salir de esa oscuridad se da cuenta de todos los problemas que empieza a tener, entonces se mantiene ahí. No sale por los problemas, no porque no quiera. Pero por otro lado no quiere aceptar que esos problemas no son una conspiración contra su libertad, sino que es la naturaleza que le está diciendo: tú debes ser diferente, tú estás equivocado, tú no puedes pasar por los derechos de los demás, tú tienes un derecho que se debe armonizar con los demás, no puedes pensar que eres tú solamente, debes tener un poco más de conciencia. Y esa conciencia se perdió, está cauterizada, está embotada, perturbada, pervertida, etcétera, en esa oscuridad. Y llama libertad a esa condición. Y se mantiene en esa posición. Entonces, obviamente, va a buscar un lugar donde esa supuesta libertad que tiene se pueda expresar. Y nadie le diga, ni la sociedad, y menos un Dios, qué es lo que él debe hacer y cómo debe hacer. Porque obviamente es lo que en el fondo quiere, una carta blanca para hacer lo que quiere. Y esa es la situación en general. Por eso tanta mentira que corre. Por eso tanta idea falsa, adulterada, que obviamente tiene su público. Tanto las que las difunden como las que las reciben se autoengañan, engañando y siendo engañados. Está escrito. Y amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, prefirieron más esa supuesta libertad que la que les dice a ellos que es lo bueno. La naturaleza, en parte, la obra del Creador, nos dice que somos seres integrados, no que cada cual hace lo que quiere, sino que debemos vivir en armonía. Y por supuesto, en términos bastante simples y generales, pero hay más profundidad en lo que él mismo, el Creador, reveló de lo que es bueno. Y eso con mucho menos razón quieren, porque ahí apuntan al individuo, a lo que es esencial, a compartir, a hacer misericordia, a hacer justicia, que implica hacer justicia, etc. Y eso, si tratar de ser integrado dentro de una sociedad es difícil para el individuo que niega la realidad y quiere vivir en su burbuja, mucho más todavía lo es si es que vamos más profundamente. Entonces, bueno, eso. Y en pro de esa libertad busca sistemas que lo representen. La llamada democracia, ¿verdad? La democracia es como esa libertad de decidir qué es lo que todos queremos. Supuestamente todos queremos. Pero ahí hay matices. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es democrática. La naturaleza está ordenada, jerarquizada. Y es así como funciona y funciona bien. Lo que pasa es que aquí nuevamente volvemos a esa naturaleza oscura, pecaminosa, torcida, pervertida, corrompida del ser humano, que niega la realidad buscando su propia conveniencia. Y da estos nombres eufemísticos, rebuscados, tecnicismos y cosas raras para esconder su verdadera intención. Confundir a los demás, generar caos, aparentar algo que no es. Y negar la realidad, pues, como les insisto, la naturaleza. Y si vamos a hablar del hombre en términos específicos, tenemos que decir que el hombre está estructurado, y no es distinto de otras especies, de forma jerárquica. Es decir, no hay una democracia en el orden institucional humano para que ese orden institucional funcione. La primera institución es la familia. Y esa institución no es democrática. Los niños no votan qué es lo que se hace. Es el padre el que determina, los padres los que determinan qué se hace. Y esa familia que está constituida de esa manera crece, se desarrolla en armonía. Porque los padres son los tutores, los que naturalmente entregan el cariño que esos niños necesitan, esos hijos necesitan, en todo ámbito, tanto biológico, psicológico como emocionalmente, intelectualmente, es decir, armoniosamente. Y crecen integrados dentro de su grupo y la familia en conjunto también, como una comunidad, como una sociedad. Entonces, una estructura jerárquica es la que corresponde, bien dirigida. Entonces, no se puede llegar a esos términos como autoritarismo, caudillismo, dictaduras. ¿Por qué? Porque apelan a desacreditar esa estructura jerárquica. Se piensa que toda estructura jerárquica es mala per se, y no necesariamente. Sí existen que son malas, abusivas y todo, pero no por eso es como un auto. Siempre doy ese ejemplo. Si un auto choca, atropella,
se salta la luz roja. ¿Es el auto el problema? ¿Es el vehículo? ¿Es el medio? ¿Es una estructura? En este caso, ¿la estructura jerárquica es el problema? No, es el mal uso de esa estructura. Es la cabeza que está guiando todo eso, la que está mal. Pero no es el orden establecido, no es el orden en sí mismo, sino el mal uso de ese orden. Así es que es importante distinguir las cosas. En un desorden, en un supuesto orden armonioso que es el que supuestamente representa la democracia, no se dan estas cosas, sino que son dispersiones, discusiones infinitas, en nombre de esa supuesta libertad y democracia que en el fondo es un engaño. El engaño de aquel que lo que busca en realidad es sacar su propio provecho, a costa de su supuesta liberalismo, a su supuesto respeto. Pero si negamos la realidad más esencial, más básica, también no se puede llegar a ninguna parte, a ningún destino bueno. Bien, estimados amigos, nos vemos hasta pronto, hasta una siguiente oportunidad. Que estén muy bien.